¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando sobre un hecho histórico que involucra a los nazis en México, pero que además pocas personas saben. Fuera del ataque a Pearl Harbor, casi todos ubicamos los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Estamos? ¿Pero qué creen? En México también fue víctima del poder bélico nazi. Un 13 de mayo de 1942, en la noche, pues un submarino alemán hundió al buque petrolero Potrero del Llano. Este evento estremeció al país entero y sobre todo al confirmarse la muerte de 5 marinos y el hundimiento absoluto, bueno, total, no absoluto, total de la nave, ¿no? En aquellos tiempos, la soberanía del país estaba en manos de un presidente que se llamaba Manuel Ávila Camacho. Él reaccionó inmediato. Envió una carta de protesta a las naciones del eje, conformado por Berlín, Roma y Tokio. Históricamente esto marca un precedente nunca antes visto en México, ya que incluso la izquierda, presentada por Vicente Lombardo Toledano, señalaba que no nos podíamos quedar al margen de la guerra. Tanto la derecha en el poder como la izquierda, los demás partidos políticos, los sindicatos, empresarios, secretarios de Estado, se unieron en una misma exigencia por la soberanía. Y ante este hecho, el 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. México, en ese instante, suspendió sus relaciones diplomáticas con Japón 2 días después de la masacre. El 11 de diciembre, unos cuantos días después, estás hablando del 7 al 11, también rompe con Italia y con Alemania. Nada de que México siempre ha sido neutral, ¿eh? Aquí está el claro ejemplo de que no. Estados Unidos no dejó de presionar a nuestro país, a México, argumentando que nuestro país era ideal. Fíjense esto que les voy a decir. Decía que Estados Unidos señalaba a México diciendo que nuestro país era ideal para albergar una quinta columna nazi-fascista. Bueno, no estaban equivocados, ¿eh? De eso vamos a hablar el día de hoy, de la presencia tan impresionante de los nazis en México. No lo pueden creer, pero más adelante. Ahora, la postura supuesta neutral de México se anuló con este ataque. Esa fue la vez que sí pegamos en la mesa, el 10 de diciembre, Manuel Ávila Camacho, ya muy encanijado y protegiendo a México y la soberanía, creó la región militar del Pacífico, nombra al expresidente Lázaro Cárdenas como comandante de la misma. Desde principios de 1942, los nazis ordenaron a México que no enviara petróleo a Estados Unidos. Fíjense los bretes que hemos estado, ¿eh? Nos jalan de arriba y nos jalan de abajo y nos jalan de lado. Estados Unidos dice, cuidado porque ahí se va a crear una columna muy importante de nazis en México. Que tenía toda la razón, ¿eh? Luego vamos a ver por qué. Y luego por otro lado dice Alemania, tú le vendes petróleo a Estados Unidos y te metes conmigo. Así. Porque lo que incluso incautaron a otros fueron buques petroleros al comenzar las hostilidades y querían hacer lo mismo con México. Resulta que el ultimátum que mandó el presidente Ávila Camacho tenía como fecha límite el 21 de mayo, apenas una semana después del hundimiento del Potrero del Llano. Así se llamaba el barco. La respuesta de los nazis fue un nuevo ataque submarino. O sea, Ávila Camacho les dice, a ver, métanse conmigo, y que vienen y se meten. Hundieron, en ese caso, un buque, el Faja de Oro. Adolfo Hitler se rehúsa a recibir la carta de protesta de nuestro gobierno. ¿Estamos? Pero también está documentado
que Italia, Japón ni siquiera se tomaron la molestia de contestar. Así que la postura presidencial de Ávila Camacho fue, sí, muy bien, digo, cuando hay que entrarle a los cocolazos, pues ¿qué le haces? Ávila Camacho dijo, entonces perfecto, les declaro la guerra. A mí no me anden peluceando, básicamente, ¿no? Palabras 2020. Lo que faltaba era encontrar pues más apoyo y apoyo de la población mexicana, ¿no? Considerado que había una encuesta realizada por el periódico Tiempo del novelista Martín Luis Guzmán que revelaba que solo el 40% de los mexicanos estaban a favor de Ávila Camacho. El 60% decía no, o sea, cállate, no le declares la guerra, ¿cómo crees? Te estás metiendo con Sansón a las patadas. El 24 de mayo se realizó el funeral de Rodolfo Chacón, maquinista del Potrero del Llano, y el ataúd llegó a la plancha del Zócalo antes de las 10 de la mañana. En el balcón central del Palacio Nacional estuvieron el presidente, su esposa, varios ministros, que tras el toque de queda, el toque de silencio, no de queda, el toque de silencio, inclinaron la cabeza con respeto de señal, una señal de respeto a este personaje tan importante, el maquinista. Semejante despliegue, llegando casi a lo teatral, consiguió la aprobación necesaria y el 1 de junio a las 10 de la noche se anunció la declaración de guerra. Ese show, por decirlo así, disculpe que use esa palabra, pero digamos, ese showcito en el Zócalo hizo que todos los mexicanos sintieran indignación y pudiera entonces Ávila Camacho declarar la guerra. Y ahí les va el Escuadrón 201, con 300 hombres, que participó en los combates casi 3 años después, en marzo de 1945. Yo te pregunto, ¿tú conocías esta historia? ¿Sabías por qué México también entró a la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabías del Escuadrón 201? ¿Sabías que había sido los buques que hicieron que pudiéramos declararle la guerra a Alemania, a Italia y a Japón? Es un tema, ¿eh? Sí, y que estuvimos a nada de pertenecer al otro bloque, porque en ese tiempo Lázaro Cárdenas se pelea con Estados Unidos por el tema de la expropiación petrolera. Y es un gran tema. Lo vamos a hablar hoy